segunda fundación del mindfulness es mindfulness de las emociones, de los sentimientos. ¿Ya? Comenzamos, ¿no es cierto?, este curso explorando la importancia de la respiración y también ampliamos la conciencia de nuestras sensaciones corporales. Y en esta clase número 2 vamos a aprender cómo abrir el campo de atención plena para poder incluir las emociones y los sentimientos. En preparación también para poder ampliar esa exploración a nuestros pensamientos y patrones de pensamiento. Así como nuestra atención puede ponernos en contacto más profundamente con nuestra respiración y con nuestro cuerpo, como lo aprendimos en la primera sesión, de la misma manera vamos a poder extender esta conciencia amorosa a las emociones y a los sentimientos que vienen momento a momento. Como muchos de ustedes ya saben, nuestros estados emocionales gobiernan mucho nuestras vidas, ¿ya? Nuestros días y nuestras acciones van a diferir enormemente dependiendo de cómo nos estamos sintiendo en ese momento, ya sea si estamos deprimidos, ya sea si estamos enojados, temerosos, emocionados, alegres, enamorados. Todo va a depender, va a teñir nuestras experiencias. Pero hay algo importante a poder concientizar acá, y es que vivimos en una cultura que podríamos llamarle la cultura de confort, donde si tenemos un poco de calor, vamos a encender como el aire acondicionado. Si tenemos demasiado frío, prendemos el fuego. Es que queremos ajustar y controlar las cosas en diferentes ámbitos de nuestra vida para evitar la incomodidad o el dolor. Como si de alguna manera pudiéramos tener una vida que sea todo placer y ningún dolor, todo ganancia, ninguna pérdida, todo fácil y ninguna dificultad. Entonces, es muy relevante empezar a tomar conciencia de cómo nos estamos moviendo en torno a esta temática y empezar a preguntarnos, ¿cómo me relaciono con mis emociones? ¿O cómo vivo mi emocionalidad? Quizás cuántos de ustedes han asumido un costo muy grande por no saber cómo lidiar con sus propias emociones y sentimientos. Todos. Quizás el costo ha sido estar atrapado o atrapada en una reactividad de sus emociones de manera constante o pasar estresados gran parte del tiempo, ya sufrir ansiedad, depresión, incluso dificultades en las relaciones interpersonales o hasta incluso sus cuerpos han enfermado, ¿ya? Como seres humanos tendemos a llevar una mala relación con nuestras emociones más displacenteras o incómodas de sentir. Y eso trae por consecuencia que no podamos abrirnos a habitar otras emociones que sean más expansivas, ¿ya? Que se puedan vincular, por ejemplo, al goce, al disfrute, a la plenitud, la sensación de paz. Entonces, de manera inconsciente nos movilizamos a estar solo con las emociones o sentimientos que nos hacen sentir bien, pero los que no, ahí se pone complicada la cosa, ¿ya? Porque no queremos estar ahí, o tratamos de negarlas, o no las escuchamos, o de frente las rechazamos o las criticamos. Entonces, de nuevo les hago otra pregunta, porque me encanta hacer estas preguntas para poder ir como hacia adentro, ¿no es cierto? ¿Queremos vivir en plena capacidad de presencia y conexión? Porque vamos a estar limitados a experienciar eso si continuamente estamos rechazando o evitando nuestra experiencia emocional, que muchas veces puede ser muy incómoda de sentir. O podemos embarcarnos en un nuevo camino donde podemos aprender a sentir todo el espectro de emociones, desde la presencia y la compasión. Entonces es esta segunda opción la que nos da la posibilidad de poder abrirnos más a la vida, de poder disfrutarla, de poder vivirla en presencia. Entonces, cuando me permito sostener en esa presencia amorosa eso que estoy sintiendo y habitando mi cuerpo, las sensaciones que provienen de mis emociones y sentimientos, estoy entregándome justo a eso que necesito, que es presencia y amor, que es en realidad lo que todos necesitamos y lo que todos pedimos en esta vida. Entonces, el permitirme sentir y ser consciente de eso que estoy sintiendo momento a momento, nos va a entregar el regalo de la libertad, ¿ya? La libertad de poder habitar
esas partes de mí que necesitan mi atención y compasión, y que en última instancia nos entrega la sensación de estar vivos. Para hacerlo más fácil de visualizar, cuando nosotros nos entregamos esa presencia, esa capacidad para poder sentir lo que está ahí, desde el amor y la compasión, se genera el mismo resultado que cuando una mamá o un papá le da presencia y amor a un hijo suyo. Eso que suena tan simple es lo que nosotros nos entregamos cuando estamos con nosotros mismos y nos permitimos sentir. Y eso le entrega las bases a un ser humano para poder crecer sintiéndose protegido, amado, reconocido. O sea, en verdad le entrega la vida misma, ¿ya? Entonces, eso mismo que estamos aprendiendo a hacer acá es lo que realmente puede tener un efecto muy profundo en nuestras vidas y es lo que queremos para nosotros. Entonces, en verdad es un regalo. No puede haber un regalo más lindo que ese, ¿ya? Como para que le tomen también la importancia y el poder que tiene. Incluso, si nos vamos un poco a otra área, desde la neurociencia moderna, ¿ya? Se ha demostrado que lo que uno aprende acá a través del mindfulness, a través de la meditación, en especial en esta, em, es que empezamos a aumentar nuestra ventana de tolerancia. No sé, quizá hay algunos que lo han escuchado y otros que no. ¿Qué significa que aumentamos la ventana de tolerancia? Que implica que podemos ampliar nuestra capacidad para poder manejar y estar presentes con un rango más amplio de experiencias emocionales, sin ser abrumados por esas experiencias emocionales. En otro polo, para que se entienda mejor, cuando estamos fuera de esta ventana de tolerancia, podemos experimentar estados de hiperactivación, que esto podría ser, por ejemplo, la ansiedad, el pánico, la irritabilidad, o la hipoactivación, que es cuando estamos más acá abajo, ¿ya? Que está la depresión, el letargo, la desconexión. Entonces, en realidad esto es una realidad que muchos de nosotros hemos habitado. Todos hemos estado fuera de este margen de tolerancia. Entonces, cuando estamos haciendo estas prácticas, estamos aumentando este margen, ¿ya? Entonces, empezamos a movilizarnos en la vida con lo que nos pase de una manera más armoniosa. No significa que no nos pasen cosas difíciles o que no sentamos emociones desagradables, pero la manera en que la vamos a llevar va a ser mucho más amena y no nos vamos a ir como a los piques, ¿ya? Entonces, para que lo tomen en conciencia de que en verdad hay un efecto importante dentro de nosotros, en nuestra, cómo se compone así, nuestras neuronas, todo, ¿ya? Entonces, desde aquí, de nuevo les pregunto, ¿cómo quieren habitar su mundo emocional? En realidad, en verdad, háganse la pregunta, ¿cómo quiero habitar mi mundo emocional? Porque hoy día tenemos una nueva oportunidad para aprender a mirarnos, para aprender a sentirnos desde una presencia amorosa y contenedora. Hoy día tenemos una nueva oportunidad de hacernos cada vez más expertos, expertas en habitar lo que está ahí para nosotros, pero sin destruirnos, ¿ya? Permitiendo sostener la vida también con sus luces y sus sombras. El aprender a observar lo que siento y aprenderlo a sentir con una presencia amorosa, sin juicio, implica en verdad un acto tan valiente de aprender a sostenerse, de aprender a cuidarse, aprender a escucharse, que se traduce en verdad en entregarnos amor. Y que esa es nuestra llave maestra hacia nuestra libertad, hacia la plenitud, hacia el goce, que es lo que muchas veces buscamos siempre afuera. Constantemente estamos buscando estas cosas afuera. Y en verdad la respuesta está siempre adentro. Y recuerda que la sanación ocurre solo cuando me detengo a sentir, para que eso se les quede acá grabado, ojalá siempre. ¿Ya? Eso querías con esto ahora.